Shalom, shalom, mi amada familia, prepárate, porque hoy vamos a elevar niveles de conciencia. Así que te pido que te relajes, puedas sentarte tranquilamente y puedas abrir tu mente a realmente los secretos que tiene Akadosh Baruj Hu para cada uno de nosotros. Como siempre, compartiendo el mate. Una palabra que me está sonando en distintos puntos de vista en estos días está en Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Y dice así: no os engañéis. Presta atención a esta primera palabra de una. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dos cosas importantes cuando elevamos niveles de conciencia y empezamos a entender el Sod de la palabra de Dios. El Sod es lo secreto. La primera es, como dice en este pasaje, no os engañéis. Realmente, si uno quiere entender por qué está pasando ciertos procesos, si uno quiere manifestar cambios en su vida y en todo su alrededor, tiene que primeramente no engañarse. ¿Por qué? Uno tiene que ser primeramente y fundamentalmente sincero con uno mismo. No puedes seguir actuando para agradar a los demás y al mundo. Tiene que ser sincero con sí mismo para también ser sincero con Dios. Por eso dice, después de no engañéis, dice, Dios no puede ser burlado. Dios sabe lo que hay en el profundo de tu corazón. Dios conoce los pensamientos y los sentimientos que hay dentro de cada uno de nosotros. Por eso este tiempo es un tiempo de despertar, de entender que no nos podemos engañar ni tampoco burlar a Dios. Porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que hay dentro de tu mente, de tu corazón, es lo que activa cada intención, y de ahí la pasas a la acción, y en la forma en que lo hagas, lo que hagas, en la forma en que hayas hecho una acción, se te pagará. Depende de cómo estaba tu mente y tu corazón. Por eso, si queremos manifestar realmente cosas, tenemos que ser conscientes de nuestro sistema de creencia, de que si estamos yendo en contra o no de lo que realmente creemos, la palabra de Dios. Si nuestras actitudes y acciones están yendo en contra de lo que creemos de la palabra de Dios. Por eso este es el primer paso fundamental para lograr dar esos saltos cuánticos, esas manifestaciones. Hay una palabra en hebreo que se llama tikkun, otros la conocen como pecado, pero tikkun significa corrección.
Y hay una palabra que en la Biblia que dice: Dios al que ama castiga. Y cuando muchos lo leen literal y por sus propias experiencias de vida, capaz que con sus padres, muchos piensan que Dios es como ese padre que capaz que los ha castigado, o como ese padre que realmente los ha abandonado, cuando en la realidad es Dios al que ama, corrige. Como todo padre amoroso, corrige, enseña a cómo hacer las cosas, de qué manera, para que en la vida te vaya mejor. Hay una historia y hay muchas, pero voy a hablar un poco de dos, para no hacer el video tan largo y que vas a irte acordando de cada historia. Hay muchos que le encantan la historia de José, cómo José llega realmente, pero esa es la parte que más les gusta, llega a ser el segundo en Egipto. Y sabemos de la historia, y muchos ven esa historia y dicen: quiero ser ese José. Pero realmente, ¿cómo vivió José cada proceso? Cada aprendizaje. Porque José, sabemos que una de las cosas que puede haber sido, pero que no fue, es que podría haber, creo que, llegado al mismo lugar de honra, siendo el segundo del reino de Egipto, sin haber tenido que pasar por muchas correcciones o aprendizajes, sin tanto dolor. Pero eso realmente no fue así. Pero uno se lo puede imaginar. ¿Por qué? Porque sabemos que el primer paso de aprendizaje y de dolor de José es que haya sido traicionado por sus hermanos y vendido a extranjeros. Así, sacando a ese hermano de la vida de ellos por el allí nará, por la envidia, por los celos. ¿Por qué? Porque José era un soñador y tenía muchos sueños y visiones que Akadosh Baruj Hu estaba dando. Y José, por su nivel de conciencia en ese momento de la vida, lo que hizo fue, normalmente, sin darse cuenta, calculo yo que sin ninguna mala intención, calculo yo, fue contar ese sueño. Y al contar ese sueño, hizo que los hermanos se pusieran en celo y en ira. Cuando contaba del mazo de trigo, que todos se inclinaban ante él, y el sol y la luna también, que representaba a la madre y al padre en ese sueño. Hasta el padre quedó pensando muchas veces en eso. Mismo el papá, cómo lo amaba a él, la túnica de colores, y los hermanos veían todo eso. Por eso una de las cosas que se nos enseña, o siempre enseñamos, es: nunca cuentes ni tus sueños a alguien que no te ama, ni tus proyectos de trabajo y de vida a alguien que no te ame. Y tenemos que estar muy seguros de que nos ame. Porque vemos caras y no corazones, vemos caras y no intenciones. No vemos como ve Dios realmente en cada persona. Eso fue la primera corrección de José, haber contado su sueño. Y eso lo llevó a que los hermanos lo vendieran. Realmente tenemos que ver y entender y ponernos a pensar en tanto momento de dolor como esa traición de los hermanos, cómo estaban los pensamientos mismos de José.
Yo creo que todo es un proceso de nivel de conciencia y de entender los planes de Dios con respecto de cada una de nuestras vidas, que no es sencillo cuando pasamos por luchas, pruebas o procesos o aprendizajes. Yo hoy en día, al nivel que yo entiendo, para mí, todo es un aprendizaje y todo ayuda para bien. Si tuviera que bajarlo a un nivel más bajo, en mi sistema de creencia es que todo es una corrección muchas veces. Por eso lo subí uno más y todo es un aprendizaje. Tenemos que entender que de ahí fue vendido a Potifar y siendo uno de los principales en la casa de Potifar se destacaba mucho. Y uno dice, bueno, pero también pasó el proceso con la mujer de Potifar. Este engaño, aunque él logró realmente no caer en esa trampa de seducción, tenemos que darnos cuenta que capaz que también pudo haber sido eso y haber caído en la cárcel otra corrección o otro ticún por José. Podemos llegar a pensar también de que él terminó preso. Sí, claro está, y es así, por el engaño de la mujer, pero espiritualmente, porque capaz que en algún momento de ser muy destacado en muchas cosas, capaz que su ego se inflamó y se creía superior a los demás que ahí estaban. Puede ser una de las tantas correcciones de por qué pasó también de terminar en un lugar que estaba bien a de vuelta a caer como en la cárcel. Hay muchos más misterios que capaz que muchos rabinos nos pueden hablar sobre esto, pero eso ya tendríamos que hablar de ciclos del alma o reencarnaciones, para ser más claro. Pero lo importante es ver y tratar de entender, que no lo va a decir mucho en esta historia de la Biblia, cómo estaban los sentimientos y los pensamientos de José para lograr manifestar, llegar a ser el segundo en Egipto. Eso es muy importante si queremos manifestar, porque cada corrección es un aprendizaje que te lleva. Depende de tu nivel de conciencia, depende del conocimiento que tengas de Dios y cuánto lo ames, de saber si estás haciendo las cosas agradables o no agradables a Dios. Yo creo que José entendió en ese proceso. Nunca, y no creo, no está que haya quejadose a Dios o algo por el estilo. Yo creo que lo entendió y su nivel de conciencia creció, y al crecer pagó el precio, la corrección, el ticún de estar en esa cárcel por el tiempo determinado que tenía que pagar sus facturas, para que así llegar a ser segundo en Egipto. Por eso ven mismo que cuando él revela el sueño al copero y al panadero, mismo el copero se olvida, después que es restituido a su lugar delante del rey, se olvida de José. Y vos decís, casualidad, se olvidó, alguien así, ¿cómo se pudo haber olvidado después de que me reveló un sueño y realmente hoy estoy en un lugar de vuelta de eminencia? Pero sí, se olvidó, eso lo dice la Biblia. Hasta que luego, en un tiempo, cuando el rey tuvo un sueño, el copero se acuerda de José. Podemos ver también, mismo por Job,
todo sabiendo que era un hombre sabio, cómo entró realmente la corrección por Job, por el temor. Y eso lo pueden encontrar en Job 3:25. Vayan, muchas veces lo he dicho, pero vayan, búsquenlo. Y ahí vemos cómo entra la corrección, el aprendizaje. Y pasan muchos sucesos, Job, muchos malos sucesos, solamente por ese temor, porque creía que sus hijos podrían estar pecando a Yahvé sin tener una idea. Era el miedo. Y por lo que temía, todo eso le llegó a su vida. Yo creo que en el libro de Job, porque tenemos hasta el capítulo 42, tenemos una idea mejor de esto que hablo, de los pensamientos y de los sentimientos de la persona cuando pasan estos aprendizajes. Job mismo muchas veces maldijo hasta el día en que nació, y podemos ver el estado de conciencia y el nivel de conciencia en cada momento. Pero en cierto momento, después que mismo vinieron sus amigos, charlaron con él y todo lo demás, vemos que, si yo no me equivoco, creo que es el capítulo 42, si no me equivoco antes, voy a buscarlo. (42:10). Creo que acá Job entendió y elevó conciencia de todo lo que estaba pasando. Porque dice en el 42:10: y quitó Yahvé la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y ahí cuando oró por sus amigos, porque entendió el proceso que estaba pasando, por cómo todo lo que había acontecido. Esto vas a tener que leer todo el libro de Job para entender esto. Le dio y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Cuando entendemos que todo es un aprendizaje y una corrección para cada una de nuestras vidas, elevamos niveles de conciencia y entendimiento. Y cambiamos, y entendemos, y actuamos ya conforme el nuevo nivel de conciencia que tendremos. Y cuando el nivel de conciencia se eleva, los saltos cuánticos empiezan a venir, los milagros empiezan a ocurrir, las transformaciones empiezan a llegar. Pero esto es entender de dos cosas fundamentales que dije al principio. No os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Mi amada familia de Sot, me encanta hacer estos videos porque el tiempo pasa, la vida pasa, pero el mensaje que está guardado dentro de esta cajita que hoy está grabando va a quedar eternamente y para siempre. Espero de que te sea de bendición para dar esos saltos cuánticos, para pegar ese salto como en un trampolín y llevarte a los niveles de felicidad, de bendición en abundancia, de todo lo que estás anhelando tener para tu vida, la de tu familia, y para que realmente puedas ayudar también a todos lo que tengas y puedas a tu alrededor. Mi amada familia de Sot, como siempre, los amo, los bendigo.
Declaro un tiempo de despertar maravilloso en esta era de Acuario. Declaro y profetizo que es un tiempo de bendición